Me llamo Fernanda, tengo 53 años y mi noche de bodas duró exactamente 17 minutos antes de que todo se saliera de control de una manera que ninguna novia planea, ninguna revista de bodas describe y ninguna madre le advierte a su hija, aunque debería. Pero antes de llegar a esa noche, tengo que contarles todo lo que vino antes, porque esa noche no ocurrió en el vacío. Ocurrió al final de una historia que empezó mucho antes, en un pueblo del norte de México donde las mujeres aprenden desde pequeñas que el matrimonio es el destino y que llegar a él bien, limpia, con la frente en alto, es lo más importante que una puede hacer con su vida. Nací en Hermosillo, Sonora, en una familia de 4 hijos donde yo era la segunda. Mi papá se llamaba Don Ernesto y era hombre de negocios pequeños, de esos que siempre tienen 3 proyectos en mente y ninguno del todo terminado, pero que de alguna manera sacan adelante a la familia con una combinación de trabajo genuino y optimismo que a veces roza la terquedad. Mi mamá se llamaba Consuelo, y el nombre le quedaba porque era exactamente eso para todos los que la rodeaban, un consuelo, una presencia cálida y firme, que hacía que las cosas difíciles parecieran menos difíciles, sin que uno supiera bien cómo lo lograba. Crecí en una casa donde se reía mucho, y se hablaba poco de lo que dolía. Esa combinación tiene sus ventajas y sus costos, y yo tardé muchos años en entender cuáles eran unos y cuáles eran otros. No es que mi familia fuera disfuncional en el sentido que las películas le dan a esa palabra, con gritos y portazos y silencios de semanas enteras. Era al revés. Era una familia que funcionaba demasiado bien en la superficie, que había aprendido a mantener esa superficie con tanto cuidado que nadie preguntaba qué había debajo. Mi mamá tenía un talento especial para convertir los conflictos en anécdotas graciosas antes de que terminaran de ser conflictos. Mi papá tenía la habilidad de estar físicamente presente en una habitación mientras se ausentaba de todo lo que resultara emocionalmente complicado. Mis hermanos y yo aprendimos de los dos, cada uno a nuestra manera, y yo aprendí a observar, a registrar, a archivar mentalmente lo que veía sin necesariamente hacer nada con ello. Desde muy joven fui de las que se fijan en todo, de las que observan la habitación antes de entrar del todo, de las que escuchan lo que no se dice tanto como lo que sí se dice. Mi mamá me decía que yo tenía ojos de detective, y no lo decía como elogio, sino como advertencia, como si ver demasiado fuera una cualidad que podía meterse a una en problemas. Tenía razón, aunque no de la manera que ella imaginaba. A los 16 años me fijé en Gerardo. Gerardo Villanueva era 3 años mayor que yo, hijo de una familia conocida del barrio, muchacho de buen ver y mejor labia que tenía esa manera de entrar a un cuarto que hacía que uno voltara a verlo sin que uno lo decidiera. No era el más guapo del barrio, pero tenía algo que los guapos, sin más, no tienen, que es la conciencia exacta del efecto que produce en los demás y la habilidad de usarla con una naturalidad que hacía difícil notar que era calculada. Yo lo noté. Esa era mi cualidad y mi maldición. Noté que era calculada, y me gustó de todas maneras, porque a los 16 años una sabe ciertas cosas con la cabeza y las ignora con el cuerpo, y esa combinación es responsable de una cantidad de decisiones que después cuesta trabajo explicar. También me gustó porque había en Gerardo una seguridad que yo confundí durante mucho tiempo con fortaleza. Después aprendí que la seguridad y la fortaleza no son lo mismo, que la seguridad puede ser la armadura perfecta de alguien que adentro no está tan seguro de nada, y que usarla bien requiere una especie de inteligencia social que no tiene nada que ver con la madurez emocional. Gerardo tenía mucho de lo primero y muy poco de lo segundo, pero a los 16 años yo no tenía el vocabulario para hacer esa distinción. Solo tenía la sensación de que cuando él estaba en la habitación, el aire se organizaba de otra manera. Estuvimos juntos 4 años, 4 años de domingos en casa de su familia, y caminatas en el parque, y llamadas largas por teléfono en las noches, cuando ya todos en mi casa dormían. 4 años en que yo fui aprendiendo las formas de él, con esa dedicación que le ponemos las mujeres jóvenes a los hombres que queremos, aprendiendo qué lo hacía reír y qué lo ponía de mal humor, y cómo había que decirle las cosas para que las escuchara,
y cómo había que callarlas para que no se cerrara. Era trabajo. No lo entendía así entonces. Lo entendía como amor. Ahora entiendo que el problema no era querer a Gerardo. El problema era que ese querer me había convertido en una especie de traductora permanente entre lo que yo necesitaba y lo que él podía recibir, y que esa traducción constante tenía un costo que yo no estaba calculando porque nadie me había enseñado a calcularlo. Nadie me había dicho que el amor que requiere que una se achique constantemente para caber no es exactamente amor, sino algo más parecido a la adaptación, que adaptarse no es malo en sí mismo, que toda relación requiere adaptación de los dos lados, pero que, cuando la adaptación va siempre en una sola dirección, se convierte en otra cosa, en rendición, en desaparición gradual de la propia forma. Yo me estaba desapareciendo con mucho cuidado y mucho silencio durante esos 4 años, y lo hacía tan bien que ni yo misma lo veía. A los 20 años Gerardo me propuso matrimonio en la sala de su casa, con su mamá y sus hermanos presentes, con un anillo pequeño que había comprado con sus ahorros de 6 meses y que a mí me pareció lo más hermoso que había visto, aunque, objetivamente, era sencillo. Dije que sí antes de que terminara de hacer la pregunta. Eso me debió haber dicho algo sobre el tipo de querer que yo tenía por él. Uno que no necesitaba pensar, que iba por delante del pensamiento. Pero a los 20 años esas cosas no las analiza una, las vive. La boda fue 8 meses después, una boda mediana en un salón del centro de Hermosillo, con 200 personas que eran en su mayoría familia de los dos lados y algunos amigos. El vestido era blanco con encaje en el escote, largo hasta el suelo, con una cola que mi mamá y yo habíamos elegido juntas en una tarde de sábado, en la que nos habíamos reído tanto que la señora de la tienda había venido 2 veces a ver qué pasaba. Esa tarde con mi mamá eligiendo el vestido es uno de mis recuerdos más completos de toda esa época. No la boda en sí, no la propuesta. Esa tarde, el olor de la tienda, que era a tela y a ese tipo de perfume corporativo que tienen las tiendas elegantes. La luz de la tarde entrando por el escaparate. Mi mamá sentada en una silla pequeña con su bolsa en las rodillas, viéndome salir en cada vestido con una expresión que mezclaba el orgullo y la emoción, y algo más que tardé en identificar, y que cuando lo identifiqué ya era demasiado tarde para preguntarle qué era. Era preocupación, no por el vestido, por mí, pero no me lo dijo, y yo no pregunté, y la boda siguió adelante. Ahora entiendo que ese silencio entre las dos no fue cobardía ni desamor. Fue el resultado de años de una dinámica que ninguna de las dos había elegido conscientemente, pero que las dos habíamos construido juntas. Yo no preguntaba porque preguntar implicaba escuchar respuestas que podrían cambiar decisiones que yo ya había tomado emocionalmente, aunque todavía no las hubiera tomado en los hechos. Mi mamá no decía porque sabía, de esa manera que las madres saben las cosas sin que nadie se las explique, que yo tampoco estaba lista para escuchar. Y así nos movimos las dos hacia esa boda como se mueven los ríos hacia el mar. No porque alguien lo decida, sino porque la geografía lo determina, y nadie en el camino piensa en cambiar la dirección del terreno. La ceremonia fue en la parroquia del barrio donde yo había crecido, con el padre Melesio que me había dado la primera comunión y que tenía ya 70 años, pero seguía en pie con una vitalidad que avergonzaba a personas 30 años menores. La música era un coro de señoras de la parroquia que cantaban con más entusiasmo que afinación, pero que ponían un calor en el ambiente que la afinación perfecta no habría dado. Gerardo me esperaba al fondo de la iglesia con un traje oscuro y una sonrisa que en ese momento me pareció lo más genuino que le había visto. Ahora, con 30 años de distancia y todo lo que sé, no podría decirles con certeza qué había en esa sonrisa, pero en ese momento era lo único que yo veía. Dije que sí con una voz firme que no temblaba, y ahí empezó la noche de bodas que les prometí contarles. El salón era en el Hotel Kino, que en aquella época era el hotel de los eventos importantes de la ciudad. No el más lujoso del mundo, pero sí el más conocido. El que tenía el salón de fiestas con la araña de cristal en el techo, que todo el mundo mencionaba cuando describía una boda que había sido buena. La cena fue larga. La pista de baile estuvo llena.
El pastel era de 3 pisos con rosas de betún rosa, que mi mamá había pedido específicamente, y que yo no habría elegido sola, pero que en la mesa quedaban perfectos. Bailé con mi papá una canción que él había elegido, y que era de esas rancheras antiguas que hablan de la hija que se va y el padre que la suelta, y mi papá lloró con esa discreción masculina de los hombres de su generación que no lloran del todo pero tampoco no lloran, con los ojos húmedos y la barbilla apretada, y una manera de mirarme que me dijo todo lo que él nunca supo decir en palabras. Yo también lloré, pero lo mío no era solo la emoción del momento, aunque eso también estaba. Era algo más difuso y más hondo. Era el tipo de llanto que llega cuando el cuerpo sabe algo que la mente todavía no ha terminado de formular, cuando algo en uno ya sabe lo que viene y llora por eso, aunque no lo pueda nombrar todavía. Bailé con mi papá y lloré, y la gente pensó que era de alegría, y yo dejé que lo pensaran porque, en ese momento, era más fácil que explicar lo que realmente era. A medianoche Gerardo y yo nos fuimos del salón entre aplausos y arroz y los gritos de los primos que siempre están en las bodas, para gritar las cosas que los adultos no dicen. Subimos a un coche con moños blancos en el cofre que nos llevó al hotel, donde íbamos a pasar la noche antes de salir a Cancún en la mañana, que era nuestra luna de miel de 5 días. El cuarto era bonito. No extraordinario, pero sí bonito, con una cama grande con sábanas blancas y una botella de champán en hielo que alguien había puesto ahí por anticipado, y flores en la mesa junto a la ventana. Yo me quedé parada en la entrada mirando todo eso con una mezcla de nervios y expectativa y algo más que no supe nombrar en ese momento. Gerardo cerró la puerta, y ahí fue donde empezó todo lo que no les voy a poder explicar en orden completamente lógico, porque lo que pasó no tuvo una lógica completamente ordenada. Lo que pasó fue una acumulación de cosas que venían de mucho antes, y que esa noche, en ese cuarto de hotel, con la botella de champán en hielo y las flores en la mesa, encontraron el momento y el espacio para salir todas al mismo tiempo. Gerardo había bebido en la recepción, no en exceso, no de una manera que hubiera preocupado a nadie que lo observara, pero sí lo suficiente para que la versión de él que entró al cuarto esa noche fuera una versión que yo reconocía, pero que no era exactamente la que había estado en la iglesia unas horas antes. Era la versión de Gerardo que yo ya sabía que existía, pero que en 4 años de noviazgo había aprendido a navegar con cuidado. La versión que se impacientaba rápido, la que no escuchaba bien, la que cuando algo no salía como esperaba no buscaba soluciones sino culpables. Yo tenía 20 años, era mi noche de bodas. Tenía el vestido puesto todavía, que pesaba más de lo que cualquier cosa que uno lleve puesta debería pesar, y los pies adoloridos de los zapatos de tacón, y el maquillaje corrido de haber llorado en la pista de baile cuando bailé con mi papá. Tenía también ese tipo de cansancio específico de los días en que uno ha sentido demasiado, en que el cuerpo ha procesado más emociones de las que está diseñado para procesar en un plazo de 12 horas. Y tenía miedo, eso también. Un miedo que yo no había admitido en voz alta ni a mí misma, porque admitirlo habría requerido preguntarme de dónde venía, y esa pregunta llevaba a otras preguntas que yo no estaba lista para hacerme. El miedo no era a Gerardo exactamente, era algo más amplio y más indefinido. Era el miedo a la permanencia, a haber firmado con el cuerpo y con el nombre, algo que ya no podría deshacerse fácilmente. A estar exactamente donde toda mi vida me habían dicho que debía estar y sentir que el suelo no era tan firme como lo habían pintado. Ese tipo de miedo es particularmente cruel porque no tiene objeto claro, no se puede señalar y decir, aquí está la fuente y aquí está la solución. Solo está, flotando, mientras uno sonríe en la recepción y baila con el padre y recibe los abrazos de los tíos que no ve hace años. Lo que pasó en los siguientes 17 minutos, no voy a detallarlo de una manera que no le corresponde a este espacio. Lo que sí les puedo decir es que en esos 17 minutos entendí varias cosas al mismo tiempo, con esa claridad brutal que tienen las comprensiones que llegan demasiado tarde o en el momento exacto equivocado.
Entendí que Gerardo y yo no nos habíamos preparado para ese momento de la misma manera. Entendí que lo que yo había imaginado y lo que estaba ocurriendo eran dos cosas completamente distintas. Entendí que cuando intenté decirle eso, cuando intenté poner en palabras lo que necesitaba, lo que encontré no fue el hombre de la iglesia, sino la otra versión, la impaciente, la que no escucha bien. Y entendí, con una claridad que todavía me duele recordar, que había cometido un error muy grande. No el error de casarme, el error de no haberme preguntado ciertas preguntas antes de casarme, el error de confundir los 4 años de aprender sus formas con conocerlo de verdad, el error de creer que el amor que yo le tenía era suficiente información para tomar la decisión más permanente de mi vida, el error de haber confundido la costumbre con la compatibilidad, la duración con la profundidad, la ausencia de conflictos grandes con la presencia de algo genuino que pudiera sostener el peso de lo que el matrimonio iba a ser. Y debajo de todos esos errores, el más fundamental de todos, el que los contenía a todos, el error de no haberme conocido suficientemente bien a mí misma antes de decidir compartirme con alguien más. No en el sentido de los libros de autoayuda que prometen que uno puede conocerse del todo si sigue los pasos correctos, sino en el sentido más básico, el de saber qué necesitaba, el de poder decirlo, el de creer que lo que necesitaba tenía el mismo derecho de existir que lo que necesitaba el otro. A los 17 minutos de haber cerrado la puerta del cuarto de hotel, me levanté. Me puse lo primero que encontré, que era una bata del hotel colgada detrás del baño, y salí al pasillo. El pasillo del hotel a la 1 de la mañana estaba completamente vacío y tenía esa iluminación tenue de los hoteles que están diseñados para que uno no necesite ver demasiado. Yo caminé por ese pasillo, sin saber del todo hacia dónde iba, con los pies descalzos en la alfombra y el corazón haciendo algo que no era exactamente latir, sino más bien golpear, como si quisiera salirse de donde estaba. Caminé sin destino porque en ese momento el movimiento era lo único que se sentía posible. Quedarme quieta en ese cuarto era impensable. Volver a mi casa era imposible, no solo por la hora, sino por todo lo que volver a mi casa habría significado esa noche, el peso simbólico de ese movimiento que yo no estaba lista para hacer. Así que caminé por el pasillo de un hotel en Hermosillo, a la 1 de la mañana de mi noche de bodas, en bata y descalza, sin ningún plan. Me detuve frente a la habitación del lado de la nuestra. Escuché. Había luz debajo de la puerta. Alguien estaba despierto. Levanté la mano y golpeé. Tardaron un momento en abrir. Los pasos del otro lado eran lentos, de alguien que no esperaba visita. La puerta se abrió, y en el umbral estaba una mujer de unos 40 y tantos años, con el cabello recogido y un libro en la mano, que me miró con la expresión de quien no sabe qué está viendo, pero que entiende que lo que está viendo requiere atención. Le dije que lo sentía mucho, que si podía usar su teléfono. Me hizo pasar sin preguntar nada. Se llamaba Patricia. Era de Guadalajara. Había venido a Hermosillo por trabajo, y esa noche estaba en ese hotel, leyendo una novela policíaca que describió después, cuando ya éramos capaces de hablar de otras cosas, como demasiado predecible, pero suficientemente entretenida para mantenerla despierta. Había algo en Patricia que no sé cómo nombrar exactamente, pero que reconocí de inmediato esa noche, sin tener palabras para ello. Era una especie de serenidad práctica, no la serenidad de quien no ha tenido problemas, sino la de quien ha tenido suficientes como para saber que los problemas de otros también son manejables, que el mundo no se acaba con ellos, aunque en el momento se sienta así. Era la serenidad de las personas que han aprendido que la primera respuesta útil ante alguien en crisis no es una pregunta sino un gesto, un espacio, un vaso de agua. Me sentó en la silla junto a la ventana. Me dio un vaso de agua. No me preguntó qué había pasado. Solo me dijo que tomara el tiempo que necesitara. Llamé a mi mamá. Contestó al segundo timbrazo, lo que me dijo que no estaba dormida. Las madres de recién casadas no duermen la noche de la boda. Eso también lo entendí esa noche. Esa es una de las cosas que nadie dice en voz alta, pero que ocurre de todas maneras. Cuando escuchó mi voz, lo primero que hizo fue decir mi nombre. Solo eso.
Mi nombre con esa manera suya de decirlo que hacía que pareciera una pregunta y una respuesta al mismo tiempo. Le dije que necesitaba que viniera. No me preguntó nada más. Me dijo que ya iba. Patricia se quedó conmigo mientras esperaba. Me ofreció té, que tenía en un termo pequeño que cargaba en su bolso de viaje, con esa previsión de las personas acostumbradas a los hoteles y a los viajes largos. Lo acepté. Nos sentamos las dos en silencio por un rato que no supe calcular, pero que se sintió ni demasiado corto ni demasiado largo. Hay silencios que incomodan y silencios que permiten. El de Patricia esa noche era del segundo tipo. No llenó el aire con palabras de consuelo que yo no habría sabido cómo recibir. No hizo preguntas que yo no habría sabido cómo contestar. Solo estuvo. Y ese estar, sin más, fue exactamente lo que yo necesitaba en ese momento, aunque no lo hubiera podido pedir con esas palabras. Luego me preguntó si estaba bien. Le dije que no lo sabía todavía. Me dijo que eso era una respuesta honesta. Mi mamá llegó 40 minutos después. Entró al cuarto de Patricia con el abrigo puesto sobre la ropa de la boda, que todavía no se había cambiado, y con una expresión en la cara que no era sorpresa. Era exactamente lo contrario de sorpresa. Era el rostro de alguien que ha esperado una noticia sin saber que la esperaba y que cuando llega la reconoce porque ya tenía su forma adentro. Me abrazó sin decir nada, y yo me dejé abrazar de una manera que hacía décadas no me dejaba, con todo el peso, sin sostenerme sola. Patricia se fue discretamente al baño y cerró la puerta, y mi mamá y yo nos quedamos en ese cuarto de hotel de Hermosillo, en la madrugada siendo lo que siempre habíamos sido, la una para la otra, aunque a veces lo olvidáramos. Cuando por fin nos separamos, mi mamá me miró y me dijo algo que no esperaba. No me preguntó qué había pasado. No me dijo que todo iba a estar bien. Me dijo que me había visto la cara cuando salí del salón esa noche, antes de subir al coche, y que había algo en esa cara que le había dicho lo que no me había dicho a mí misma. Le pregunté qué había visto. Me dijo que había visto a una mujer despidiéndose de algo. No de su familia, no de su casa, de algo adentro de ella misma, y que eso le había dolido de una manera que no había sabido cómo manejar en ese momento. Le pregunté por qué no me había dicho algo antes, en algún momento de los 8 meses de preparativos, en alguna de las noches en que habíamos hablado por teléfono, o en alguna de las tardes en que habíamos elegido manteles y flores y el menú de la cena. Se quedó callada un momento. Luego me dijo que porque yo no había preguntado, y que ella había creído, equivocadamente, que si yo no preguntaba era porque no necesitaba que le dijeran lo que ella veía. Esa conversación en el cuarto de Patricia fue la más honesta que mi mamá y yo tuvimos en toda nuestra vida, y ocurrió a las 2 de la mañana de mi noche de bodas, con yo en bata de hotel, y ella con el abrigo puesto sobre el vestido de la madre de la novia. La vida tiene un sentido del humor que no siempre tiene gracia, pero que siempre tiene precisión. Esa noche no volví al cuarto con Gerardo. Dormí en el cuarto de Patricia, que insistió con una generosidad que todavía me cuesta entender, dado que era una desconocida completa. Y mi mamá durmió en la silla. Patricia durmió en la cama con esa placidez de quien tiene la conciencia limpia y el cuerpo cansado, y no necesita más que eso para dormir bien. Por la mañana, cuando la luz entró por las cortinas y el hotel empezó a despertar con esos ruidos de hotel, que son universales y que significan que el mundo continúa, aunque la noche anterior haya sido como fue, mi mamá y yo hablamos durante 3 horas. Hablamos de Gerardo, no de esa noche específicamente, sino de los 4 años, de las cosas que yo había visto y había ignorado, de las veces en que algo no había cuadrado, y yo había encontrado la manera de cuadrarlo desde adentro, en vez de preguntarle a él qué pasaba. De la manera en que yo había aprendido a navegar su humor como se navega un terreno con zonas de riesgo, eligiendo los caminos seguros y evitando los otros, y de cómo eso no era querer sino adaptarse, que son 2 cosas distintas, aunque se parezcan desde afuera. Mi mamá escuchó. Eso fue lo más importante. No me dijo lo que debía hacer, ni lo que debía haber hecho. Solo escuchó con esa atención suya, que cuando la ejercía completamente, hacía sentir a uno que era lo más importante en el mundo.
y en esa escucha yo fui encontrando las palabras para cosas que no había sabido nombrar antes, que es lo que hace la escucha verdadera. No dar respuestas, sino abrir el espacio donde las preguntas por fin pueden hacerse, en voz alta. Fui nombrando las noches en que había callado lo que sentía, porque el momento no era el correcto. Los momentos en que el momento nunca terminaba de ser el correcto. Las veces en que había traducido un necesito esto en yo estoy bien porque la segunda era más fácil de decir y producía menos fricción. Todas esas cosas pequeñas que solas no parecen nada y juntas son la historia completa. Al final le pregunté qué creía que debía hacer. Me dijo que esa pregunta solo yo podía responderla, pero que cualquiera que fuera la respuesta, ella estaba ahí. Salí del cuarto de Patricia a las 10 de la mañana. Patricia nos había dado su número de teléfono antes de irse, temprano, con su maleta y su libro policíaco, y una sonrisa que era la sonrisa de alguien que ha hecho lo correcto y no necesita más reconocimiento que eso. Fui al cuarto donde había dejado a Gerardo. Toqué la puerta. Abrió con una expresión que era una mezcla de alivio y algo que en ese momento yo identifiqué como arrepentimiento y que ahora, con la distancia, no podría nombrar con tanta certeza. Estaba sentado en el borde de la cama cuando yo había salido. Seguía en el mismo lugar, más o menos, como si no se hubiera movido mucho en las horas que habían pasado. Hablamos durante 2 horas en ese cuarto. Fue la conversación más difícil que había tenido en mis 20 años de vida. No porque hubiera gritos, no los hubo. No porque hubiera violencia, no la hubo en ese cuarto a esa hora, sino porque fue la primera vez que Gerardo y yo hablamos de verdad, sin los filtros de los 4 años de noviazgo, sin la distancia segura de las visitas en la sala de su mamá, sin el teléfono de por medio, solos los dos en un cuarto de hotel, con todo lo que había pasado entre nosotros, flotando en el aire sin que ninguno de los dos pudiera pretender que no estaba. Le dije lo que había sentido esa noche. Escuchó. Eso me sorprendió. La versión de él de la noche anterior no escuchaba. Esta versión sí. No sé si era el cansancio o la sobriedad o algo que en esas horas solo había podido ver, porque yo no estaba ahí para que él no tuviera que verlo. Me pidió disculpas, no con palabras elaboradas, con 3 palabras directas que era lo que sabía decir cuando decía las cosas de verdad. No fui a Cancún esa semana. Gerardo fue solo. Yo me fui a casa de mi mamá. Estuve 2 semanas en esa casa donde había crecido, en mi cuarto que todavía tenía las cosas de cuando era muchacha, durmiendo en la cama donde había dormido de niña, comiendo en la mesa donde habíamos comido siempre. Mi mamá no me hizo preguntas, mi papá tampoco. Eso también era una forma de amor, esa discreción que te deja el espacio para procesar sin que nadie te esté observando mientras procesas. Me dieron el regalo más raro y más necesario que los padres pueden darle a un hijo adulto, que es el espacio de existir en su casa, sin tener que dar explicaciones de por qué estás ahí, sin los cuándo vas a volver, ni los qué vas a hacer, solo el espacio, el cuarto, la mesa, el olor de la cocina de mi mamá que era siempre el mismo y que en esos días me pareció la cosa más estable del mundo. Al final de esas 2 semanas tomé una decisión. Volví con Gerardo. Sé lo que están pensando, y tienen razón en parte. Pero déjenme explicarles por qué. Porque la explicación importa, y porque entenderla es la diferencia entre juzgar una decisión y entenderla. Volví porque tenía 20 años, y porque el miedo a lo que significaba no volver era más grande que el miedo a lo que significaba volver. Volví porque en ese cuarto de hotel, en esas 2 horas de conversación, había visto en Gerardo algo que no había sabido ver en 4 años de noviazgo, que era la capacidad de escuchar cuando no tenía otra opción que escuchar. Volví porque mi mamá me había dicho que cualquiera que fuera mi decisión, ella estaba ahí, y yo había entendido eso como una apertura y no como una dirección. Volví porque era 1991, y en Hermosillo, Sonora, en 1991, una mujer que dejaba a su marido a 2 semanas de la boda, cargaba con eso de maneras que ahora serían distintas, pero que entonces eran muy específicas. Volví también porque no tenía todavía las herramientas para entender con claridad lo que habría necesitado entender para tomar otra decisión. Las herramientas se consiguen con el tiempo, con la experiencia,
con la terapia, con las conversaciones difíciles, con los años. A los 20 años yo no las tenía. Y no es una excusa. Es simplemente lo que era cierto. Y volví porque lo quería. Eso también es verdad, aunque sea la parte más complicada de admitir. Lo quería con todo lo que él era, incluyendo las partes que me habían hecho salir al pasillo del hotel en bata a la 1 de la mañana. Querer a alguien no es garantía de que ese alguien sea lo correcto para una, pero tampoco es algo que se desconecta por decisión. Estuvimos casados 12 años. Esos 12 años no fueron un desastre continuo. Eso también es importante decirlo porque las historias que incluyen una noche de bodas como la mía tienden a simplificarse en una dirección, como si todo lo que vino después fuera consecuencia inevitable de ese comienzo. No fue así. Hubo años buenos. Hubo momentos en que lo que Gerardo y yo teníamos era real y funcionaba, y me hacía sentir que la decisión de volver había sido la correcta. Tuvimos 2 hijos. Rodrigo nació a los 2 años de la boda y Valentina 3 años después. Eso cambió la estructura de lo que éramos, de maneras que no anticipé ninguna de las 2 veces, pero que en ambas ocasiones hicieron que algo dentro de mí se reorganizara alrededor de esas criaturas con una fuerza que era más fundamental que cualquier cosa que yo hubiera sentido antes. Rodrigo llegó al mundo en una madrugada de agosto con una lluvia afuera del hospital que nadie había pronosticado y que cayó durante exactamente el tiempo que duró el parto, como si el clima hubiera decidido coincidir con lo que yo estaba viviendo adentro. Cuando me lo pusieron en los brazos por primera vez, entendí que había una versión de mí que existía desde ese momento que no había existido antes. No una versión mejor ni más completa. Una versión diferente. Una que tenía ese peso específico en los brazos como parte de lo que era. Valentina llegó con más calma. Los segundos partos tienen esa diferencia de los primeros. Uno ya sabe qué esperar, aunque cada vez sea distinta. Era de noche y Gerardo estaba en la sala de espera con mi mamá. Y cuando salió el médico y les dijo que todo había salido bien, mi papá, que también estaba ahí aunque nadie había planeado que estuviera, se persignó de una manera que no le había visto hacer en otra circunstancia de su vida. Esos 2 niños fueron los años buenos. Fueron también los años en que aprendí a hacer lo que había hecho en el noviazgo, pero en una versión más elaborada y más permanente. A navegar el humor de Gerardo, a elegir los momentos, a callar lo que necesitaba callarse y a decir lo que podía decirse, a construir adentro de ese matrimonio una vida que era mía y que funcionaba a pesar de las cosas que no funcionaban. Eso tiene un costo. Lo entendí a los 8 años de casada, cuando un médico me miró con esa seriedad clínica que tienen los médicos cuando van a decir algo que el paciente no quiere escuchar, y me dijo que mi presión arterial estaba demasiado alta para mis 32 años y que había algo más en los resultados que quería revisar. Le dije que era el estrés del trabajo, que en esa época yo llevaba las cuentas de un negocio pequeño, de importaciones que un cuñado había abierto y que demandaba más horas de las que debería. El médico me miró de esa manera y no dijo nada más sobre ese tema, pero me recetó algo y me pidió que volviera en un mes. Volví en un mes con los mismos números. Esa noche, sola en la cocina con la casa dormida, me senté con una taza de té frío que había olvidado tomar y me hice por primera vez en 8 años la pregunta que había estado evitando. ¿Qué estoy cargando que no debería estar cargando? No encontré la respuesta esa noche. Las preguntas verdaderas no se responden en una noche, pero el hecho de haberla hecho cambió algo. Como cuando uno abre una ventana en una habitación que llevaba mucho tiempo cerrada y el aire que entra es frío, pero es aire de afuera, y eso ya es diferente a lo que había antes. A los 12 años de casados, Gerardo se fue. No con escándalo, no con una escena grande que le diera forma dramática a algo que ya venía de antes. Se fue de la manera en que terminan muchas cosas que llevan tiempo terminándose, despacio y luego de golpe. Como decía ese escritor francés de las quiebras. Una mañana de martes me dijo que necesitaba que habláramos, y hablamos, y cuando terminamos de hablar ya sabíamos los dos que lo que habíamos sido había llegado hasta donde podía llegar. Rodrigo tenía 10 años, Valentina tenía 7. El divorcio fue ordenado en la medida en que esas cosas pueden ser ordenadas.
No hubo guerra por los niños, ni por la casa, ni por el dinero que nunca fue mucho, pero que tampoco fue poco. Gerardo se fue a un departamento a 6 cuadras de donde vivíamos, y los niños lo veían los fines de semana, y yo reorganicé mi vida alrededor de esa nueva geometría, con la misma practicidad con que había reorganizado todo lo anterior. Tuve que. No había alternativa a tener que. Lo que no reorganicé, lo que no pude reorganizar con practicidad, fue lo de adentro. La pregunta de la cocina, la del té frío, que ahora tenía más espacio para hacerse y más silencio para exigir respuesta. La pregunta de qué había cargado, de qué había callado, de qué había elegido no ver, porque verlo habría requerido hacer algo con lo que veía. Empecé a ir a terapia. Tenía 32 años, 2 hijos, un divorcio reciente, y una terapeuta llamada doctora Amparo, que tenía un consultorio con 2 sillones cómodos y una planta en la esquina que siempre estaba perfectamente regada y que me miró la primera sesión con esa atención específica de los terapeutas que saben escuchar y me preguntó por qué había venido. Le dije que porque necesitaba entender algo que no entendía. Me dijo que eso era suficiente razón para empezar. La terapia fue el trabajo más difícil y más necesario que hice en mi vida adulta. Más que el trabajo de llevar las cuentas del negocio de mi cuñado. Más que el trabajo de criar 2 hijos sola, con ayuda parcial. Más que el trabajo de reconstruir una vida después de un divorcio. Porque en la terapia no había manera de usar la practicidad como escudo. No había manera de reorganizar lo que la doctora Amparo ponía frente a mí con la misma eficiencia con que yo reorganizaba las otras cosas. Había que verlo, nombrarlo, sostenerlo sin soltarlo ni enterrarlo. Estuve 4 años en terapia. En esos 4 años aprendí cosas sobre mí que habrían cambiado decisiones importantes si las hubiera sabido antes. Aprendí que la habilidad de observar todo que mi mamá llamaba ojos de detective era también, cuando se volvía hacia adentro, una capacidad de ver lo que no funcionaba antes de que los demás lo vieran, y que yo había desarrollado durante décadas una habilidad paralela de ignorar exactamente lo que esa observación me mostraba, cuando lo que mostraba era incómodo, que esas 2 habilidades vivían juntas en mí, como 2 personas que comparten una casa y se evitan. Aprendí que el costo de callar lo que uno necesita no se paga de una vez, sino en cuotas, y que las cuotas con los años se vuelven intereses, y los intereses se vuelven deuda, y la deuda eventualmente cobra de una manera que uno no elige. Aprendí que querer a alguien no lo hace correcto para una, y que saber eso no deja de doler aunque uno lo sepa. Aprendí, con más dificultad que todo lo anterior, que yo era responsable de mis propias decisiones de una manera que no había querido ser responsable. No de las cosas que Gerardo había hecho, de las cosas que yo había elegido no ver, no decir, no hacer, de las preguntas que no me había hecho, de la noche de bodas que había terminado con yo en bata de hotel en el pasillo, y que en vez de ser el inicio de una conversación diferente, se había convertido en el inicio de 12 años de la misma conversación callada. Eso fue lo más duro. Y fue también lo más necesario. Salí de la terapia con la doctora Amparo a los 36 años, siendo una versión de mí misma que reconocía los bordes, que sabía dónde terminaba yo y dónde empezaban los otros, que podía decir lo que necesitaba sin esperar a que las circunstancias la obligaran a decirlo, que podía ver lo que veía sin necesitar ignorarlo inmediatamente. No era una versión perfecta. No existe esa versión. Era simplemente una más honesta. Los años que siguieron fueron los años de los hijos creciendo y del trabajo expandiéndose y de la vida tomando la forma que toma cuando uno ha parado de pelear contra ella y empieza a ir en la misma dirección. Rodrigo fue el tipo de adolescente que a los padres les toca agradecer en silencio, serio y aplicado con un sentido del humor seco que heredó de no sé quién, pero que lo hacía un compañero de conversación que a mí me gustaba. Valentina fue el tipo de adolescente que a los padres los ejercita, con una energía y una determinación que en los momentos de conflicto eran agotadoras y en los momentos de calma eran exactamente lo que hacía que uno entendiera por qué había decidido ser madre. Tuve otras relaciones después del divorcio, 2 que valieron la pena
y una que no valió la pena pero que me enseñó algo que las dos que valieron la pena no me habían enseñado, que es que a veces uno entra a algo sabiendo que no debería y lo hace de todas maneras para ver qué pasa, y lo que pasa es exactamente lo que uno sabía que iba a pasar, y eso también es un tipo de aprendizaje, aunque sea el más caro. A los 45 años conocí a Mauricio. Mauricio era contador. Vivía en Hermosillo desde siempre, aunque había estudiado en Monterrey. Tenía una hija de una relación anterior y una manera de estar en el mundo que era completamente opuesta a la de Gerardo. Donde Gerardo era velocidad y superficie, Mauricio era pausa y fondo. Donde Gerardo llenaba los silencios con palabras, Mauricio vivía en ellos con una comodidad que al principio me desconcertó y con el tiempo me pareció lo más deseable que había encontrado en otro ser humano. Había algo en Mauricio que yo solo pude ver porque ya me había hecho el trabajo de entender qué buscaba realmente. Antes de la terapia, antes de los años de preguntas difíciles, es posible que Mauricio me hubiera parecido aburrido, que su pausa la hubiera leído como falta de interés, que su fondo lo hubiera confundido con lentitud. Porque cuando uno está acostumbrado al ruido, tarda en aprender a escuchar el silencio. Y cuando uno lleva años navegando la intensidad, le cuesta reconocer la calma como algo que tiene su propio valor. Lo conocí en la boda de la hija de una amiga. Estábamos en la misma mesa. Éramos los únicos que no conocíamos a nadie más en esa mesa. Y la necesidad práctica de tener a alguien con quien hablar nos empujó hacia una conversación que duró hasta que el salón empezó a cerrar y los meseros comenzaron a quitar los manteles con esa discreción de los meseros experimentados, que es en realidad la señal más clara de que la noche terminó. No fue un flechazo, no fue ese tipo de historia, fue algo más lento y más genuino que eso. Fue el intercambio de números de teléfono porque todavía teníamos cosas que decir. Fue el café de la semana siguiente donde esas cosas se dijeron y generaron otras cosas que también necesitaban decirse. Fue la cena del mes siguiente donde por primera vez sentí que estaba siendo completamente yo misma, con un hombre sin necesitar calcular nada. Ese último detalle no lo tomé a la ligera. Yo ya sabía a esa altura lo que costaba no ser completamente una misma. Sabía el precio exacto. Lo había pagado en cuotas durante años. Y reconocer esa ausencia de cálculo en las primeras conversaciones con Mauricio no lo tomé como señal romántica, sino como información, como un dato que merecía atención. Le presté atención. Estuvimos 5 años sin casarnos. No porque ninguno de los dos quisiera casarse, sino porque los dos teníamos razones para no apresurarnos. Y las razones eran buenas, y nos las dijimos con honestidad desde el principio. Él había tenido su propio camino complicado. Yo tenía el mío. Y los dos habíamos aprendido por caminos distintos que la prisa en estas cosas no viene de la certeza sino del miedo, y que el miedo no es buena razón para hacer nada permanente. 5 años dieron tiempo a que la cosa que había entre nosotros tomara su forma real sin que ninguno de los dos la apurara hacia una forma que no era la suya. 5 años de aprender al otro despacio, de pelear las primeras peleas y ver cómo se resolvían, de descubrir los puntos difíciles y decidir qué hacer con ellos, de construir una confianza que no se declaraba sino que se fue depositando, poco a poco, como se deposita cualquier cosa que vale la pena, sin prisa y sin descuido. Nos casamos cuando yo tenía 50 años. La boda fue pequeña, 16 personas, en el jardín de la casa de mi mamá, que para entonces era grande y tenía una jacaranda en el centro, que ese año floreció tarde, en noviembre, y que llenó el piso de ese morado, que siempre me ha parecido uno de los colores más honestos que existen. No hubo araña de cristal ni coro de señoras con más entusiasmo que afinación. Hubo una guitarra que tocó un amigo de Mauricio que era músico de verdad y que eligió las canciones con un criterio que me habría tomado semanas replicar. Hubo comida que hicieron entre mi mamá y la mamá de Mauricio, en la cocina de la casa, con esa competencia amistosa de las suegras que cocinan juntas por primera vez y que terminó con 3 platos que nadie había planeado, pero que eran exactamente lo que la tarde necesitaba. Rodrigo me llevó al altar. Tenía 28 años y media, una cabeza más que yo, y cuando lo miré en el momento de comenzar a caminar,
Vi en su cara algo que no había esperado ver. No era la emoción obvia de los hijos en las bodas de los padres, era algo más parecido al alivio. El mismo alivio que yo había visto en la cara de Margarita cuando miraba a su madre con Aurelio. El alivio de quien ve a alguien que quiere finalmente estar donde debería estar. Valentina fue mi madrina de arras. Esa decisión la tomó ella sola. Vino a decirme que quería ese papel específico con esa determinación suya, que en los momentos importantes era exactamente la cualidad correcta para tener. Le dije que me parecía perfecto. Me dijo que lo sabía. Mauricio me esperaba bajo la jacaranda con un traje gris claro, que yo no había visto antes porque él lo había elegido solo, y que era exactamente el traje correcto para ese jardín en ese noviembre. Me miró cuando empecé a caminar con una expresión que no tenía nada de calculado en ella. Era el mirar de alguien que ve lo que quiere ver y no necesita disimularlo. Dije que sí con una voz que no temblaba. Y esa noche de bodas duró toda la noche. No les voy a dar detalles que no les pertenecen. Lo que sí les puedo decir es que lo que encontré del otro lado de esa puerta era completamente diferente a lo que había encontrado 30 años antes en el Hotel Quino. No porque Mauricio fuera mejor persona que Gerardo en términos absolutos, sino porque yo era completamente diferente, porque sabía lo que quería y lo podía decir, porque había hecho el trabajo de entender mis propios límites y mi propio cuerpo y mis propias necesidades con una honestidad que a los 20 años no había tenido, porque del otro lado de esa puerta había un hombre que escuchaba cuando yo hablaba y que hablaba cuando yo escuchaba y que entendía que esas cosas no son detalles, sino la estructura entera de lo que es estar con alguien. Tengo 53 años ahora. Llevo 3 años casada con Mauricio. Y cuando la gente me pregunta qué es lo que hace que esto funcione, después de lo que no funcionó antes, les digo que son 2 cosas. La primera es haberme hecho las preguntas difíciles, las que duelen, las que llevan a respuestas que uno no quiere ver. La primera es haber decidido, a los 32 años en una cocina con una taza de té frío, que ya no podía seguir siendo responsable de no saber lo que ya sabía. La segunda es Patricia, no en el sentido literal, aunque Patricia también, sino en el sentido de lo que Patricia representó esa noche. Una puerta que se abre cuando uno la golpea, un cuarto con luz, alguien que no pregunta qué pasó sino que hace pasar y da un vaso de agua y deja que el tiempo tome el tiempo que necesita. Yo aprendí a ser esa persona para mí misma. Eso fue el trabajo real. Aprender a abrirme la puerta, aprender a darme el vaso de agua, aprender a dejar que las cosas tomen el tiempo que necesitan, sin empujarlas antes de que estén listas. Aprender que pedir ayuda no es una señal de que algo en una está roto, sino de que algo en una todavía funciona, de que la parte que sabe lo que necesita todavía está ahí, todavía tiene voz, todavía es capaz de levantarse y caminar por un pasillo de hotel a la 1 de la mañana en busca de una puerta con luz. Mi noche de bodas duró 17 minutos y terminó con yo golpeando la puerta del vecino. Eso es cierto. Y también es cierto que esa puerta fue la más importante que toqué en mi vida. No porque Patricia tuviera las respuestas, sino porque golpearla fue la primera vez que yo pedí ayuda en voz alta cuando la necesitaba. Tardé años en entender que eso no había sido una señal de derrota. Había sido el comienzo. Les pregunto lo mismo que me pregunté yo muchas veces en esos años. Si hubieran estado en ese pasillo de hotel a la 1 de la mañana con la bata puesta y los pies descalzos, ¿habrían golpeado esa puerta? ¿O habrían vuelto al cuarto y esperado que en la mañana todo se viera diferente? No hay respuesta incorrecta, solo hay la honesta. Yo golpeé la puerta y no me arrepiento.